Aquí estamos en Desafío por TV para Digital 15 y Telemico Internacional. Yo aquí en Elías Piña y nuestro gran invitado allá en su provincia de Santiago. Se trata del diputado Víctor Suárez, diputado de la Nación, pues sus acciones en el Congreso son para todo el país, pero es un diputado electo por la provincia de Santiago, procedente de Santiago de los Caballeros. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Adriano, y para mí es más que un placer compartir contigo y reiterarte algo. Estoy desde Gurabo, Santiago, que cada vez que hacemos una reunión de los guraberos, lo primero que dicen, el senador Sánchez Roa es de aquí y me debe una visita. Bueno, déjame decirte que yo tengo una historia con Gurabo. Pues mi papá es de Gurabo, era de Gurabo. Como muchos guraberos, emigró y cayó aquí en Hondo Valle, en Elías Piña, siendo militar. Debo decir que hubo muchas generaciones que en esos años emigraron. Emigró el papá de Tito Hernández. Así es. Y muchos guraberos por todo el país. Incluso aquí en Elías Piña hay varios santiagueros, señores que emigraron. Entonces, Gurabo para mí, yo lo llevo en el corazón porque tengo muchos recuerdos. En el año, ya estando unos meses antes del ajusticiamiento de Trujillo, papá estaba en Santiago de Puerto y le tocó incluso estar en el Matunco, que Trujillo fue. Y en esa época yo iba a Gurabo y recuerdo, Víctor, que Gurabo era, vamos a decir, una comunidad muy hermosa, con esa tierra negra en esa época, con muchas matas grandes, de colores hermosos. Y yo siempre me llevaban, yo tenía como 5 años, digo yo, nací en el 56, y me llevaban esa hermosura. Sé que con el tiempo las comunidades se han expandido y sé que toda esa tierra se ha convertido en tierra de vivienda. Pero se mantiene todavía tabaco, se mantiene mucho todavía la agricultura, pero sobre todo que te siguen mucho por aquí, se sienten orgullosos de ti y que ojalá un día nos pueda visitar. No, que yo lo visitaba que de Gurabo antes, que Gurabo no es solo de Hipólito. Sí, no, y déjame decirte otra cosa. El ex senador Euclides Sánchez, su papá, también. Su papá era primo hermano del papá mío. Cuando yo llegué a estudiar a La Vega con los salesianos, agronomía, recuerdo que después que me examiné y pasé, fuimos a la casa del papá de Euclides, de Rafael, y Rafael le dijo, ven acá, ¿y tu hijo entonces? ¿Dónde va a estar? Dice, ¿va a estar en el colegio? No, un hijo tuyo no puede estar en el colegio. Él tiene que venir a vivir para acá. Entonces en eso papá visitó otro amigo de ahí de Gurabo, Francisco Hinoa, y entonces sobrino del general Pérez Guillén. Y cuando llegó ahí, le dijo, no es aquí que tiene que estar. Entonces, esos santiagueros que habían emigrado se disputaban dónde yo me iba a quedar. Entonces ahí fue que yo conocí a Euclides ahí y salíamos juntos a estudiar, yo para la escuela y él por los Camaima. Y puedo decirte que Gurabo, a nivel del país, la gente sabe lo productivo que ha sido Gurabo de recursos humanos, fundamentalmente, de tanta gente que salen y además de eso, una comunidad unida. Yo aspiro próximamente a ir por allá y que tú y yo hagamos entonces un programa allá viendo el tabaco, viendo todo y viendo su historia. Sí, cuando tú quieras. Para mí sería un placer. Sí. Bueno, Víctor, como hemos estado viviendo en el país, viendo la situación en general, ¿cómo tú evalúas los primeros 5 meses del actual gobierno del presidente Luis Abinader? ¿Cómo tú crees que se puede calificar y las cosas que tú veas bien o malas que se han hecho? Mira, yo voy a empezar por lo bueno. Yo creo que el presidente Luis Abinader ha hecho algo importante, Adriano, que es, si usted lo nota,
él está sí, inaugurando muchas obras. Entonces, sí, evidentemente que en 5 meses esas obras no se hacen. Son obras sí, que encontró a término, sí, que no se pudo inaugurar ni terminar en la gestión del presidente Danilo Medina, en la histórica sí, gestión del presidente Danilo sí, Medina, por el tema de la pandemia. Pero hay que sí, reconocer en él que tuvo la decisión de darles continuidad a esas obras, y para mí eso es algo importante, porque muchas veces los gobiernos sí, cambiaban y dejaban las obras sin terminar. Y termina una obra que empezó el presidente Medina y él ha terminado y queremos reconocer. En el otro sentido, ha sido todo, si no se puede decir un invento, sí hay mucha improvisación con el tema del COVID-19, la forma de abordarlo, todas las promesas incumplidas de campaña de que iban a tener las pruebas masivas para detectar a tiempo el virus. Ahora mismo estamos en una escalada de la misma, donde cada día se rompe el propio récord de infectados. Y bueno, y recientemente aquí en Santiago, por ejemplo, ahora recientemente la esposa, la madre de Manuel Estrella mueren varios periodistas, Fran de los Santos, muere Juanchi Sánchez, de los herederos de Sánchez Correa, de los máximos accionistas de las Águilas Ibaeñas, muere el neumólogo Fernando, mueren varios doctores, es decir, ha sí, habido ahora mismo un descontrol en ese tema. El otro tema es el económico. Y tanto que se criticaban los préstamos, ha hecho en estos 5 meses de gobierno, el actual gobierno ha cogido prestado más que la historia de cualquier otro presidente solamente en los primeros meses. Una carrera con mucho préstamo, que es simplemente para poder ver cómo ellos enfrentan este tipo de improvisación que tiene. Yo, como dominicano, al igual que tú, quisiera que lo hicieran bien, porque al final lo que somos es dominicanos. sí, Yo no y para quisiera todos. ver yo no quisiera ver que volviera a hacer lo que ha hecho el PRM, PRD tradicional, que cada vez que pasa por el gobierno deja más de 1 millón de pobres por gestión, sino mantener lo que era la carrera que llevaba el partido de gobierno del PLD, sobre todo del presidente Danilo Medina, que iba sacando de la extrema pobreza a la pobreza, de la pobreza ya llevando a la clase media, que es la clase más pujante en la República Dominicana. Pero en sentido general, mucha improvisación, el tema de la corrupción se le está viendo con varios casos muy sonados desde el Ministerio de la Juventud, lo que ha pasado recientemente con el director con el señor Faña, el ingeniero Faña, un caso muy feo, y son varios los casos que ya yo digo que la doctora Milagros va a tener mucho trabajo adelante con esta nueva administración. Yo diría, Víctor, que estando de acuerdo contigo, que hay cosas que se criticaron y que uno la ve ahora que se están haciendo. Por ejemplo, al principio del gobierno se cancelaron mucha gente, asesores, que no eran tantos, sí, incluso otros ni siquiera ya estaban en el gobierno, pero se hicieron listados para publicarlo todos los días por instituciones. Sin embargo, vimos ahora que aprovecharon su peso en el Congreso y aprobaron una ley para aumentar los viceministros, los asesores. Es decir, nosotros cuando Así hicimos es. la ley nosotros, tú y yo y los demás, hicimos la ley de las instituciones, colocábamos 6 viceministros, que es bastante. Incluso se discutió en un Así es. momento dado si nada más eran 4. No extraña Sí. ahora que le quieran poner 1 y 2 más. Es decir, se están poniendo más empleados que aunque lo hagan de una manera, diría yo, como medio legal, todo legal, también lo otro, pero ya sí. Entonces estamos viendo que se han encontrado, por ejemplo, en la Oficina de Desarrollo Provincial, pues, eso, bueno, ahí por 10 han puesto los empleados con las mismas obras Sí. y con el mismo trabajo que había antes. Es decir, en términos de esos empleados, y que recuerdo que el director de Proindustria, que es de allá
fue diputado amigo nuestro, tuyo y Sí, mío, que criticó tanto que esos ladrones, porque de que estaban nombrados, pero sí, muchos nombrados con su trabajo, hacían su sí, trabajo. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Eria Piña, donde estamos grabando y todavía con el sol que no se ha ido de hoy, de esta tarde, aquí en Eria Piña, por ejemplo, había por ejemplo un suministrador de comedores económicos, el señor Isidro Marmolejo. Bueno, bien, él estaba nombrado ahí, pero no era una botella. ¿Por qué no era una botella? Porque trabajaba en los comedores económicos de la región, las sí. actividades de Eria Piña, Barahona, San Juan, Azua, y lo publican en la prensa como una botella. ¿Entiendes? Un señor que hasta con su vehículo propio trabajaba. ¿En qué trabajaba? En las actividades propias de la institución. Entonces, Sí. yo creo que esa otra parte también ha estado ahí. Sí, la nómina se ha disparado. Incluso recuérdate las Eh, críticas que se hacían de los funcionarios que supuestamente ganaban mucho dinero y lo que han hecho ahora es aumentarse a lo que ellos mismos decían que era mucho dinero. Y muchos empleados, por ejemplo, además, no han respetado la carrera, han cancelado personas ya con personas que incluso ya estaban haciendo los últimos trámites de la pensión y fueron cancelados, personas con enfermedades serias que atentan contra su vida, no temperaron y fueron simplemente canceladas porque lo encontraron en el tren gubernamental con 15, 16, 17, 18 años nombrados en el y personas de edad, porque es otra cosa también. Por ejemplo, hay gente ahí, por ejemplo, aquí, como tú en Eria Piña lo Así menciono, es. aquí, por ejemplo, cuando vaya el señor Ernesto Ramírez, un señor ya con 70 y pico de años, con 40 y pico en la administración pública, incluyendo 12 años del gobierno de Danilo Medina y del mismo Leonel, pues simplemente lo cancelaron. Entonces, cuando tú te encuentras con todo eso, vamos a Sí, decir, el maltrato innecesario a gente que han aportado y a gente que no han hecho nada malo sino trabajar. Y tú ves que muchas veces se sacan puestos en la prensa, de lo grande es que se sacan de que porque son muchos y sacan uno y colocan dos. Es decir, yo creo que si revisamos hoy la así es, administración de así más es, gente que la que tenía. Entonces, es una situación. Por así ejemplo, es, allá así es. en el caso de educación, han sacado gente ya en Santiago, digo yo, la escuela de Bravo. Sí, sí. No, aquí hicieron una barrida y lo peor de todo, la directora regional de educación trajo a Gurabo, no, fue en Santiago entero, pero vino a Gurabo, a la Felicia Hernández, la escuela, y Sí. trajo como el 80% de las cancelaciones. Y vino y la entregó de una manera muy arrogante, porque tú puedes despedir a una persona explicándole, diciéndole, y uno hasta entendería. Y lo que no le salió la cancelación se quedaron como con miedo. Y ella le dijo, no se preocupe ustedes, que yo vuelvo la semana que viene. Es Ah, decir, es una retaliación sí. vulgar, falta, Innecesaria. falta hasta de tacto político. Sí, y déjame decirte algo, y hay otro tema que es peor. Muchos que han sido cancelados por diferentes instituciones no le han dado sus prestaciones laborales. Es decir, la cancelación masiva es dañino, pero más dañino es que si tú dices, bueno, si me tocan 200, 300 mil pesos, yo voy a poner un negocito. Porque yo te digo, Adriano, Sí, que ando al país entero visitándolo, pronto iré por tu sí. provincia, Gracias. Sí, eh, sí. que la gran mayoría de los compañeros lo que dicen es ahora, ¿qué voy a hacer? Porque se acostumbraron a que ya tenían un salario, trabajaban en la institución, pero ahora mismo ni salieron con riqueza, lo que andan buscando ahora cómo sobrevivir y no comerse los chelitos que le quedaron ahorrados, porque no es verdad que los peledeístas son corruptos, que todos son corruptos. Y como en todos los partidos, habrá uno, habrá Sí, dos, habrá tres, pero la gran sí. mayoría están pasando una situación difícil en este momento. No, y la corrupción es algo casi inherente del sistema. Y tanto es así es Sí, que el gobierno comenzando ya han sonado casos y sonarán así y es. llegarán, porque eso es, digo yo,
inherente al sistema y lo hubo en los gobiernos pasados. Lo único que si tú comienzas a hacer espectáculos, ¿me entiendes? Agrandar cosas que no son así, a decir cosas, la gente se alarma. Pero finalmente la verdad Sí. y los jueces justos caen así. Y entonces eso No, y esa estrategia no va a durar mucho tiempo. Pues yo decía, Adriano, esa era una estrategia que va a durar mucho tiempo porque, ok, la gente puede decir, qué bien que se persiga la corrupción, pero ¿dónde están los problemas que se están resolviendo? Y como tú dices, cada día tuve un hecho de corrupción en una institución diferente del Estado. Entonces, realmente eso fue la ola para montarse en la campaña, que te puedo decir, si las elecciones son en febrero y se hubiese podido celebrar, nosotros ganamos las elecciones de febrero. Y si ganábamos febrero, ganábamos en julio. Lo que pasa es que se conjugó todo con esta pandemia y somos respetuosos de la decisión del pueblo y que gobiernen, pero nos estarán viendo de frente como Partido de la Liberación Dominicana con en este Congreso que estamos viviendo, con nuestras autoridades, presidente del partido, el secretario general, los nuevos miembros del comité político, los nuevos miembros del comité central, saldremos a las calles a defender con hechos la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y llevando un candidato potable que podamos retornar en el gobierno en el 2024. Tú sabes, Víctor, que ya en estos años, en esta época, no funciona lo que sí funcionó en época pasada, y es que los gobiernos, ante la imposibilidad de cumplir con su promesa, que sean promesas además, fuera de lo que era, y ante el manejo muchas veces trabado en el gobierno, comenzaban a buscar casos de corrupción para entretener a la gente. Pero hoy, así es. en el día de hoy, esa estrategia ya no es correcta. Y si el gobierno la está haciendo así, para entretener al pueblo en lo que no hace lo que tiene que hacer, se le cae, porque las redes son tan grandes que la misma noche que agarran a una gente presa, salen en las redes los problemas que hay. Yo he visto hay un video, por ejemplo, hay un video que han pasado ahí de la policía, que es un video con mucho maltrato, donde quiera que hay una gente. Un señor sale ahí a la acera de su casa a poner la basura y llega la policía y se lo lleva de una vez. Van a buscar a una gente presa y otro policía agarra el revólver para darle golpe. Entonces, estamos nosotros ante un momento y ante una situación de que todos los dominicanos, incluyendo los PLDistas, queremos que el gobierno quede bien, porque lo que haga el gobierno bien lo hace para todos, incluye a nosotros. Pero hay cosas que deben ser corregidas. Sí. Entonces, Víctor, vamos a no, pero no te vayas lejos. Ya Adriano se está comparando que volvió a la casa del terror. Ya tú vas al supermercado, y te lo digo por mi esposa, que uno tiene una calidad de vida por encima del promedio. Ya tú vas a comprar, y vino brava los otros días, y cuando le digo que qué es lo que pasa, y me dice que ya tú no sabes con lo que va a comprar, porque cuando tú vas, el pollo más caro, el huevo más caro, que no hay carne de res, se está escaseando la carne de cerdo. Entonces, los víveres, los vegetales, todo es más caro. Entonces, no solamente de circo se vive, también el pueblo hay que darle tregua, hay que dejarlo que la economía produzca y tratar de mantener los precios estables en un momento donde se ha dejado de producir por el tema de la pandemia. Sí. Tú sabes que eso de los precios está preocupando mucho a la población, pues estamos hablando del costo de la vida. Así es. Y si tú tienes el mismo sueldo que tenías antes, o si no tienes sueldo y los productos suben, lo que tú vas a comer menos. La alimentación es lo primero de una población. Porque si tú no tienes alimentación, tú no vas a educarte bien. Si no tienes alimentación, vas a tener mala salud. Entonces, tal y como tú dices, hay muchos artículos importantes que uno no sabe por qué han subido. Porque si es que hay escasez, porque muchas veces cuando hay escasez suben los precios, el gobierno tiene que buscarle la vía, y yo pienso que esa tiene que ser, es una tarea esencial que tiene que hacer el gobierno obligatoriamente, que los precios no estén como están hoy. En 5 meses han subido
grandemente en todos los sitios. Otra cosa, nosotros Víctor, dejamos el huevo sí, que fue consumido a 3 pesos y ya va en 8, entonces es imposible. imagínate, casi el 200% ahí. Bueno, vamos a una pausa, Víctor. En breve combinamos. Estamos aquí conversando con el diputado Víctor Suárez, un diputado del país, electo y procedente de la provincia de Santiago de los Caballeros, y particularmente de nuestro Gurabo querido. Víctor Suárez es un diputado que se ha destacado en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, tanto en las discusiones de leyes importantes, en la introducción de importantes proyectos, y hoy es uno de los diputados, diría yo, de más, de mejor trabajo y de los diputados más importantes que tiene nuestro país. Vamos a la pausa, en breve retornamos. Seguimos conversando aquí en nuestro programa de Desafío por TV, que se produce a través de Digital 15, de Telemicro y también de Telemicro Internacional. Hoy tenemos el honor de estar conversando, como ustedes saben, con el diputado Víctor Suárez, él de allá mismo de Gurabo y yo de aquí de Piña, grabando esta vía virtual. También hay que decir de Víctor Suárez su destacada participación en lo que es el Congreso y cosas que a veces no se ven, que yo conozco de eso porque estaba ahí. Por ejemplo, él está trabajando ahora mismo en lo que son los análisis, los estudios para el defensor del pueblo, y así trabaja en muchas comisiones importantes, representa también en otras comisiones, y al mismo tiempo su trabajo lo hace en la labor de representación, también en defensa y en aporte a su comunidad, porque el legislador Víctor, muchas veces la gente del pueblo, de nuestro pueblo, no ven el trabajo que hacemos en el Congreso, un trabajo arduo como lo haces tú, pero cuando tú vas a tu comunidad y haces trabajo, el país no lo sabe. Es decir, tenemos dos labores importantes, la labor de representación que la hacemos por nuestra comunidad, y tenemos la labor del Congreso, y uno a veces no conoce del otro. Y quizá, por ejemplo, el trabajo que tú has hecho y que estás haciendo ya como diputado reelecto, quizá en tu comunidad no la conocen. Entonces me gustaría, ahora en este segmento, que tú hables un poquito ahí de las comisiones que has participado o estás participando, de las iniciativas que te has ejecutado, para que los guraberos y los santiagueros y el país lo sepan. Así es, gracias por la oportunidad que me da, porque ciertamente lo que dices, a veces la gente dice el diputado y el senador va a levantar la mano un día, pero no saben que uno dura la semana entera en el laboratorio de hacer las leyes, que son las comisiones. Y desde que yo llegué al Congreso en el 2006, previo a eso, había sido el jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República. Luego fui, desde que yo llegué, Adriano, sabes que a veces los diputados, y ahora que también hay mucho nuevo, como que llegan a aclimatarse. Yo desde que llegué fui presidente del Ministerio Público 2 años, luego fui 2 años presidente de Justicia de la Cámara de Diputados, donde coincidió la reforma constitucional del 2010, que a la vez fui el vicepresidente empecé con Domínguez Brito, el presidente, y yo vicepresidente de la comisión especial
que iba a estudiar el título quinto de la reforma constitucional en el poder, del Poder Judicial en la reforma constitucional. Se recuerda que Francisco tuvo una situación de salud y me tocó a mí la ardua tarea de ser el presidente, el que rindiera el informe final de crear todas las altas cortes, el Tú Tribunal sabes que él y yo Constitucional. éramos vecinos de Curul. Sí, la de Curul. La Curul de Santiago y la de Piña están pegadas. Y cuando quiere hablar algo con algún legislador, él tiene que hablar conmigo, era porque el que estaba cerquita era yo. Y hicimos una gran buenos amistad, amigos. Francisco. Y son buenos amigos. Entonces, te decía, llegando 2 años de Ministerio Público, 2 años de justicia y una reforma constitucional integral, la constitución completa. Propusimos varios artículos del sistema legislativo que fueron aprobados y entre ellos el artículo actual de la Constitución 88 que establece el régimen de incompatibilidad y la sanción al legislador que incumpla en sus funciones. Pasando ese proceso, yo fui electo vocero de los diputados, el vocero con una bancada más grande, con 116 diputados, que pasamos, hicimos una campaña a nivel nacional apoyando la candidatura del compañero Danilo Medina, que finalmente se convirtió en presidente de la República en el 2012. Ahí fuimos luego por 6 años, vinimos a ocupar una posición que lo había hecho Minuta Vares Mirabal, de ser presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Hicimos 6 años de mucho trabajo, llevamos la ley, que tú sabes que tenía más de 20 años allá en el Congreso, que la creamos con la colaboración de Navarro, de Andrés Navarro, que estaba en la Cancillería, y como iniciativa nuestra asumimos la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. He estado en comisiones tan importantes cuando hicimos el juicio político, que fui de los redactores acusador de los miembros de la Cámara de Cuentas, que luego fueron, por ustedes, fueron destituidos en un juicio político. Me ha tocado también en el sistema, en la reforma constitucional, el sistema educativo. Me tocó trabajar con todos los exministros de educación, lo que iba a ser la propuesta del sistema educativo en la reforma constitucional. He sido presidente de todas esas comisiones, fui el proponente de la modificación al Código Procesal Penal, soy el ente del código que había perimido también del penal, al cual después renuncié de ser el proponente, porque no se han puesto de acuerdo a la fecha con el tema de las 3 causales y el aborto y la penalización. Tengo leyes importantes como, bueno, que la de Domínguez Brito. Cuando él salió, nosotros le dimos seguimiento y le dimos un feliz término a la ley que incentiva la importación de vehículos de energía no convencional, la como senador, y eso le incentiva al dominicano traer un vehículo que contamine menos el medio ambiente, que no producimos petróleo y usted solamente paga el 50% de la primera placa y de impuestos. Es decir, de 500,000, si el vehículo es híbrido o es eléctrico, usted paga solamente 250,000 pesos. Trabajamos diferentes leyes que benefician de manera directa a la República Dominicana, tanto de manera principal como accesoria. Es decir, ha sido un ejercicio pleno, intenso, pero, por ejemplo, con todos los embajadores, trabajar temas de alianza estratégica del Congreso. Recuérdate que antes se veía la relación de los países solamente a través de la Cancillería y los embajadores. Nosotros lo llevamos al Congreso y denominamos y desarrollamos lo que es la diplomacia parlamentaria, donde hemos tenido un gran aporte. Por ejemplo, últimamente trabajamos con todos los productores bananeros de la región de la línea noroeste y pudimos ya aprobar el convenio donde se mantenía ya el Reino Unido, que salía del Brexit, para mantener los mismos privilegios para el campesino o el productor dominicano, para que esos guineos puedan entrar al Reino Unido, que más del 90% son consumidos por ellos. Es decir, hemos tenido mucho trabajo, pero nos sentimos felices. Trabajamos el árbol nacional, la flor nacional. Es una idea mía el cambio de la provincia de Salcedo a Hermanas Mirabal, reconociendo esas 3 grandes heroínas
que además está ayudando a incentivar el turismo histórico a esa provincia de las Hermanas Mirabal y cada día. Ahora mismo tenemos un proyecto que luego lo vamos a discutir allá, donde reconocemos al gran Pedro Martínez y por ley estamos desde la misma entrada de donde ellos son de Mano Guayabo hasta la Isabel Guiar, que todo ese tramo se llama prolongación Pedro Martínez, donde vamos a hacer un busto, vamos a hacer parada, donde muchos turistas irán a la capital a tener una foto con una estatua, con una esfinge, con ver la historia del Pedro Martínez el Grande, nuestro Salón de la Fama. Sabes, Víctor, que tú debes poco a poco ir escribiendo eso, porque sí, se hacen y los pueblos no lo conocen. Incluso yo hice un libro de la iniciativa mía y después hice un brochure ahora cuando iba a salir con 500 iniciativas para dejar y para que la gente la vea. Porque, por ejemplo, ese trabajo tuyo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, sí, en lo que fue la ley de la Cancillería, porque hay que decir que casi todas las instituciones del Estado, creo que nada más falta agricultura, interior y policía. Después todos los sectores y todas las instituciones, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, se le hizo leyes nuevas, leyes para adaptarlas a esta época, porque muchas instituciones venían con leyes aprobadas prácticamente cuando Trujillo o los 12 años Balaguer. Así es. Entonces esas iniciativas tuyas, por ejemplo, el trabajo del banano, eso de Pedro Martínez, que la gente a veces dice, ven acá, ¿y cómo eso? No, eso es algo que engrandece. Eso, tú lo hablaste bien, del turismo, que deja dinero, pero del prestigio de la República Dominicana, de un Pedro Martínez. Entonces, yo te exhorto que ese gran trabajo que ha hecho ya en 15 años, diría yo, con el 2021, lo vaya elaborando para recordárselo al país y para que también Santiago lo conozca, porque es importante cada paso que tú das en el Congreso es para la República Dominicana. Eso de la Cámara de Cuentas, que en ese momento gente buena, honorable, pero tenían un problema, un conflicto entre ellos y crearon cosas y que finalmente fue sustituida. Ellos mismos renunciaron después que ustedes nos mandaron a nosotros el expediente al Senado. Entonces, todas esas cosas que son importantes para el país, eso de la Constitución es valioso porque ese es el centro a partir de donde vienen otras leyes y a partir de donde nosotros, los dominicanos, podemos vivir mejor. Entonces, tu aporte, que yo lo conozco y que bastante, que te elogio y te he admirado, es importante que lo escribas para que tu provincia de Santiago, nuestra comunidad de Gurabo, lo conozca bien. Víctor, vamos a pasar un poquito a los temas más políticos. ¿Cómo tú ves que ha pasado, que está pasando ya, que ha avanzado bastante el Congreso, el noveno Congreso José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana? Impresionado, yo estoy impresionado. Me ha tocado enlazar a Villa de Montellano, en Puerto Plata, como el presidente Danilo Medina nos escuchó cuando lo visitamos y autorizó que se hiciera nueva vez la carretera turística, la Luperón, que es de Gurabo, de H. Gurabo hasta Puerto Plata, cayendo a Sosúa prácticamente. Ya me voy por dentro y lo hago fácil, con una gran inversión, y lo que veo es mucho entusiasmo, lo que veo es la gente peleando por espacio, y nadie quiere estar en un partido que se vaya a destruir. Cuando los contrarios dicen que el partido se va a destruir, yo digo, bueno, lo que a mí me ha demostrado la cantidad de personas que se han inscrito para ser miembros del Comité Central, los compañeros que están peleando porque no han salido como presidentes del comité de base, es que el PLD está vivo, es que el PLD se está preparando esta maquinaria, que es una maquinaria electoral, que es como decía Juan Bosch, que somos soldados disciplinados, que vamos a acatar la decisión de este Congreso y que vamos a estar preparados también para echar los grandes retos. ¿Cuáles son los grandes retos? Defender la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, demostrar, como usted bien ha dicho,
todo lo que hemos hecho lo vamos a ir demostrando paso por paso. No hay un solo lugar en la República Dominicana que no haya llegado la mano del Partido de la Liberación Dominicana. Y te pongo un solo ejemplo. Aquí han pasado la vida entera presidentes. Santiago es uno de los lugares que más presidente ha tenido. Y Gurabo incluso tuvo al presidente Hipólito Mejía. Y yo de verdad que no culpo al presidente Mejía, sino a veces sus interlocutores. Gurabo Sí, tiene 2 bajo techo y los 2 bajo techo lo he conseguido yo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. sí, Y las calles de Gurabo, los puentes de Gurabo, las inversiones que se han hecho, pero no de Gurabo, es decir, Santiago tenía sí, desde Balaguer con una obra sí, iniciada que era la Circunvalación Norte y la terminamos en un año. Nosotros teníamos 30 años pidiendo el Parque Central y nosotros lo inauguramos en el gobierno de Danilo Medina. sí, Nosotros teníamos un deseo con Domínguez Brito, ustedes lo ayudaron mucho, de tener sí, un jardín botánico en Santiago y tenemos un sí, jardín botánico modelo de la región y también eso se ha logrado. Yo creo que esas obras, lo que nos ha dado orgullo a los PLDistas, y estamos ahora sí, todos queremos ser presidente de intermedio, comité de base, mucha gente nueva que por los 16 años ininterrumpidos de gobierno no han tenido la oportunidad de participar, quieren ser parte del Partido de la Liberación Dominicana y no solamente demuestra que somos el mayor partido de la oposición que más ha aportado a la democracia, porque como tú dices, aquí sí, tú puedes definir, aquí sin entrar en discusión, Trujillo construyó, Balaguer construyó y los gobiernos del PLD, más sí, nadie. Pero sí, además, como tú dijiste ahorita, toda la legislación moderna que tiene la República Dominicana es obra del Congreso de nosotros. Cuando nosotros entramos a que cada senador y cada diputado tenía 2 ONG para recibir dinero y para usarlo sí, como ellos quisieran. Sin embargo, eso fue sí, todo sí. eliminado para transparentar. Lo que hoy se pueda descubrir de algún acto ilícito que se cometa es porque el PLD dejó estructurado el Estado con una ley de libre acceso a la información, a la transparencia, a los portales. Es decir, alguien hace algo ahora mismo y usted se entra de su casa en un clip y de una vez Y consigue lo que se está haciendo. la ley de Eso es lavado que la dejó también Danilo. la ley de lavado y se nos quedó pendiente que tenemos la ley de extinción de dominio. Entonces, Sí, todo eso son obras. Entonces, ¿por qué te lo quiero vincular al partido? Porque sí, esa obra nosotros la abrazamos con la renovación del partido, con la comparación de los gobiernos y nos conduce a un solo lugar, que en el 2024 el PLD renovado, vamos a reconocer errores, los errores que hemos cometido lo vamos a reconocer, el compañero o compañera que son mínimos, que hayan cometido algún error, que cumplan ellos de manera personal, no el partido, y porque nosotros relanzarnos, el partido relanzarnos no lo apoya. y volver al gobierno. Te veré a ti como senador otra vez o como ministro. Lo Sí. único que tú sabes que te voy a tocar mucho la puerta porque lo que tenemos que hacer es servir a nuestro país para que podamos seguir creciendo como República Dominicana. O quizá a mí me tocará tocarte la puerta porque La mía estará abierta. yo pienso que tu gran experiencia que tiene congresional y ya en las comunidades como representante, te dan a ti ya una condición, y ya que también tuviste en el mismo Poder Ejecutivo, una condición para ocupar algún puesto de mucha importancia en nuestra república. Y pienso que en el futuro así será para ti. Víctor, entonces vamos a una pausa para seguir conversando aquí de manera virtual. Repito, tú natal, Gurabo, Puerto Gurabo, Así es. y yo aquí en la provincia de Piña, ya cayendo el sol. Tú sabes que el cambio climático ha cambiado todo. Sí. A veces el sol se va después de las 7, como es el caso de hoy. A veces llueve cualquier día que no llovía. Nosotros teníamos como agrónomo, Víctor, la época de abril y mayo y agosto y septiembre como los meses de romper tierra, porque llovía mucho. No Ya eso se relaja. acabó. Ya la gente siempre en diciembre, ya la gente siempre. Entonces, eso está pasando en todos los sitios. Igual que la temperatura. Aquí ha estado la temperatura. Eh, Fresca. no, a 5 grados tuvo en Hondo Valle. Y Wow. Hondo Valle, para que tú sepas, ahora que tú hablaste de Danilo, con los proyectos agroforestales, hoy
Hondo Valle y Juan Santiago son comunidades diferentes porque se han sembrado ahí prácticamente 80,000 tareas de café, de madera, algo de aguacate, y eso ha creado un ambiente muy diferente que yo estoy proponiendo, Víctor, y tú que eres tan activo en el Congreso, de que el actual gobierno, que el Estado, amplíe un plan de reforestación para todo el país, porque ahora mismo hay 7 provincias nada más, 6 provincias, que lo haga para todo el país, porque cuando tú siembras un árbol de madera o de café que dura tanto tiempo, eso, y ustedes que allá tienen su café, eso cambia el panorama de todo. Aparte de los ingresos, te da un panorama muy diferente y sería necesario, sería importante que esos proyectos que dejó Danilo Medina, que te debo decir que no le están pagando, que tienen muchos problemas actualmente, esos proyectos sean mejorados y que el gobierno haga un plan de reforestación en el país entero. Nosotros aprobamos, tú allá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, yo estaba en el Senado, 150 millones de dólares para los que se están haciendo. Si hay que tomar 1,000 millones, porque de todas maneras se están tomando. Yo he visto que se dejó el nivel de endeudamiento, Danilo lo dejó en un 48% y hoy está en un 68%. Es decir, en 5 meses el actual gobierno ha aumentado 20% de la deuda pública del Estado frente al PIB. Nadie ha cogido más dinero en tan poco tiempo y a tasas más altas que las que nosotros teníamos. Y ustedes han tenido que votar porque la mayoría tienen mayoría, o sea, el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras y aunque no se quiera, pasa como quiera. No, y déjame decirte en eso, Adriano, que no hemos sido una piedra en el camino, porque aunque ellos tengan mayoría, nosotros hemos hecho la crítica, pero le hemos votado a favor, porque como estamos en una pandemia, como estamos en una recesión económica, no digan que el PLD está entorpeciendo sus políticas públicas. Nosotros cogemos el turno, decimos en qué no estamos de acuerdo, se lo aprobamos para que luego nos digan que como nos hacían ellos nosotros y pasó con el toque de queda, que Pacheco dijo que incluso era una osadía volver a pedir una extensión del plazo del toque de queda. Le hemos aprobado toda la solicitud de ampliación del toque de queda. Sin embargo, ellos a nosotros no nos la aprobaban. No, y lo bajaban a 9 días nada más, a 11 días. Sí, nos lo bajaban a 9 días y nosotros se lo aprobábamos todos lo que ha pedido para que no digan que la persona se está muriendo porque el PLD no se lo aprobó, que la persona se está infectando porque el PLD no se lo aprobó, que la persona no encuentra prueba PCR porque el PLD no se lo aprobó, que no encuentra. Mira, y fue tan así que le aprobamos sin ir a comisión una ley que para mí innecesaria, que fue modificar la ley de contrataciones públicas, donde no había que hacer ningún procedimiento para comprar las vacunas. Como es un tema sensible la vacuna, pero yo le decía, no hay necesidad de modificar la ley porque tú nada más tienes que declararlo de urgencia. Tú la declaras de urgencia en virtud de la pandemia y no hay que modificar la ley. Sin embargo, le votamos a favor de la modificación para que no diga, porque el PLD, Juan Bosch lo enseñó, que la oposición se hace constructiva y se hace respetuosa, se hace, si no estoy de acuerdo, hago una propuesta alternativa y el PLD está dando cátedra en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados de que nosotros estamos haciendo una oposición y contribuyendo para que este gobierno tenga la herramienta del lugar y no tenga excusa de hacer la política pública correcta para superar el COVID, para motivar el crecimiento de la economía y que vayan, cada vez que hacen un desembolso del encaje legal, que vayan no donde la gente que más tiene, sino donde los pequeños y medianos empresarios para rescatarlo y que sigan produciendo y manteniendo los empleos de la mayoría de los dominicanos. Bueno, vamos a otra pausa, Víctor. Estamos conversando aquí con el diputado Víctor Suárez, diputado de la provincia de Santiago, destacado en Santiago y destacado en nuestro Gurabo querido. Víctor Suárez es un diputado de la nación porque todas sus acciones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tocan y son para la nación. Él ha tenido una vida extensa ya porque a pesar de que los años en la Cámara de Diputados no son tan extensos,
son 15 años, pero sí su trabajo ha sido extenso en varias labores. Ha sido extenso para que tengamos una buena constitución, donde Víctor trabajó. Ha sido extenso en las labores de las relaciones internacionales, que le correspondió presidir esa comisión. En ese momento se hizo la ley con Víctor, la ley de lo que es el ministerio y el área de relaciones exteriores dominicanas, y así una serie de iniciativas de él o del Poder Ejecutivo. Entonces se trabaja ya en la Cámara de Diputados para pasar al Senado o para pasar al Poder Ejecutivo. De manera que estamos hablando aquí con un diputado destacadísimo, que ha hecho un buen aporte, y para mí es un honor su amistad con él, pero también sé que Gurabo, que Santiago valora ese trabajo del diputado Víctor Suárez. Vamos a la paz y en breve retornamos. Continuamos aquí conversando en esta noche, y con todavía en Elías Piña el sol que no ha caído, y Víctor Suárez, nuestro invitado, destacado diputado en Santiago en su labor de representación, y destacado también en su labor legislativa en la Cámara de Diputados para nuestro país. Víctor, dentro del proceso de renovación del 9º Congreso de José Joaquín Vido Medina, están, bueno, tú lo dijiste, la elección, el 60% del próximo comité central van a ser gente nueva, es decir, hay una gran renovación. Ya, si los nuevos quieren votar por algo, no ganan a los viejos, a ti y a mí. Es decir, Así es. el Congreso, el principal organismo del PLD va a ser nuevo, y veo que van a haber muchos jóvenes que no los teníamos, jóvenes destacadísimos. Tú tienes a Rafael Paz, tú tienes a Juan Ariel, que es un tipo con todas las condiciones. O sea, tú tienes Michael, Miguel, sí. Mato, toda esa gente. Entonces, pero también va a haber un nuevo presidente y va a haber un nuevo secretario general. Yo quiero que tú, porque nosotros no podemos ser demagogos, yo apoyo a Charlie Mariotti y Víctor también lo apoya. Sí, y yo sé por qué lo apoyo, porque Charlie y yo tenemos esos 14 años, los tuvimos juntos. Y Charlie, para que tú sepas, era hijo de Charlie Mariotti, también un gran hombre en la producción de maní y de aceite para americana. Y ahí Charlie, por eso Charlie se destaca mucho en Monteplata. Entonces, Víctor también apoya a Charlie, y me gustaría entonces escuchar las razones por las cuales el diputado Víctor Suárez apoya a Charlie Mariotti para que sea el próximo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Como esto queda grabado y después yo quiero una copia de este programa, sí, voy a decir una primicia. Sí. El día que nos reunamos el comité central, el nuevo comité central que se amplió a no menos de 955 miembros, pero que con los alcaldes, los directores y los nuevos que van a elegir, vamos a llegar cerca de 1.200 miembros del comité central. Yo voy a tomar un turno de procedimiento, que nadie me robe la idea. Sí. Voy a tomar, porque como te ven tanto, todo el mundo y sobre todo los PLD. Sí, pero ya sabes que eso está frisado ahí. No, tú eres mi testigo y todos tus seguidores. Sí, sí. Yo voy a tomar un turno de procedimiento que
por la trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana, por la obra de gobierno y arquitecto de todas las victorias del Partido de la Liberación Dominicana, el compañero Danilo Medina sea electo por aclamación unánime, tanto al comité político como presidente del partido. Su experiencia, su capacidad, la Constitución no permitirle poder aspirar, pueda toda esa experiencia dedicársele y ese tiempo a nuestro partido. Entonces, por el otro lado, la Secretaría General que se va a votar, yo entiendo que aunque Charlie es un hombre de confianza de Danilo, es un hombre que tiene una cabeza bien amueblada, es un hombre que tiene la capacidad, que lo ha hecho muchas veces, porque lo he visto en reuniones pequeñas con el presidente, discutiendo temas del Congreso, que está dispuesto a decir que no, o por lo menos defender sus ideas. No es un sí, señor. Y yo creo que Charlie tiene la herramienta necesaria, además de que manda un mensaje de un hombre que tiene buena relación con la prensa, con el sector productivo, como tú decías, con todos los peledeístas, que no es sectario, que es abierto, que a Charlie tú lo ves fácilmente en Santiago, en un bar, compartiendo como un ser humano normal, y que tiene la capacidad de trabajo y un equipo de hombres y mujeres, como tú decías, con Rafael Paz, que tiene a Ariel al lado, que nos tiene a nosotros, tiene prácticamente a todos los senadores que eran del Partido de la Liberación Dominicana, y lo que he visto en los últimos días es que está aglutinando una maquinaria electoral que no hay forma de que Charlie no sea el próximo secretario general. Yo lo apoyo porque conozco su capacidad de trabajo, su entrega al partido, pero sobre todo, porque el PLD lo necesita. Nosotros necesitamos un vocero que tenga la capacidad de andar el país entero. Tenemos un secretario general que pueda andar el país entero, reuniéndose con las estructuras, pero sobre todo un vocero que pueda tener la capacidad de diálogo, de concertación, de comunicación y de buena relación con la prensa, porque él es parte del medio, para exponer la obra de gobierno que ha hecho el PLD, sobre todo el compañero Danilo Medina, y lo que vamos a hacer para entre ellos y este nuevo comité político que también va a ser renovado, podamos posicionar al PLD para que sea gobierno no más lejos que el 2024. Sí, yo creo, yo personalmente, yo conozco a Charlie desde antes de estar en el Congreso, pues como te decía, su papá trabajó en la maicera, en la Mate Farfán, y esta provincia no es la provincia de Maní. Su papá fue agrónomo y yo no era agrónomo ahí, pero lo miraba y después fui agrónomo, soy agrónomo, hicimos mitades y se van allá a Monteplata, a la Palma Africana, y Charlie se destaca tanto, tanto, que mira que llegó a senador, a Monteplata. Es decir, es un hombre trabajador. Yo te puedo decir que yo admiro ese trabajo de Charlie. En el Congreso tú lo ves en ese laboratorio de iniciativa de muchas leyes que hemos... Bueno, la ley de extinción de dominio, que nosotros hicimos un proyecto, yo fui donde el juez en ese entonces, Bonelli, que creo que de Santiago, Sí, sí. yo hablé con él y él nos elaboró el borrador y me dijo, inclúyeme a Valentín, y me mandó el proyecto, el borrador del proyecto con Valentín. Déjame decirte que Charlie Mariotti se fajó con ese proyecto también y fuimos los tres coautores, pero lo que yo admiro de Charlie es que se adentra en los proyectos no solamente del ámbito empresarial, sino del país entero. Entonces, tener un secretario general que se va a adentrar a las cosas bien, que trabaja, no le importa la hora para coger para Hondo Valle, para coger para Barber de Mao, para coger para la Romana, tienen teléfono, escucha todo el mundo. Entonces el PLD necesita esos dos hombres que tú has planteado. Y te puedo decir, Adriano, discúlpame que te interrumpa, que en la reforma de la Constitución del 2010, el presidente Fernández envió una comisión a Bogotá para que nos reuniéramos con el Tribunal Constitucional de allá y con la Suprema Corte de Justicia
para sí, discutir el famoso tema del choque de trenes. Y a mí sí, me llamó mucho la atención que fue Domínguez Brito, que me eligieron a mí, y que en esa sí, comisión estaba Charlie, sin ser abogado, sí, con todo eso. sí, Porque Charlie sí, domina el derecho, que el que lo oye cree sí, que es abogado, por la sí, agudez como él analiza. Y Charlie hizo un gran trabajo en esos temas, incluyendo la ley de declaración jurada que ustedes trabajaron, sí. que es La ley algo de que quiebra hoy, también. sí, la ley de quiebra, pero digo la declaración jurada, que hoy ya Sí. es pieza esencial para una investigación de corrupción administrativa en Y virtud de la como tú lo declaración dijiste, entre una y otra. las principales piezas que hoy se discuten y que el gobierno de Luis Abinader hace son iniciativas del PLD, de nosotros, Así es, de ustedes y de nosotros. Y si nosotros así es. hicimos esa iniciativa, que son todas las armas anticorrupción, como la ley de lavado, es porque también queremos que la corrupción no exista. Cuidado, Abel Martínez, el que no lee el Sí, cuerpo, nada más va a sí, ver eso. Entonces, eso es correcto. inadmisible en unos Sí, tiempos modernos, donde ya la inteligencia que tienen que tener los departamentos de seguridad del Estado tienen que saber con exactitud a quién van a allanar, por qué van a allanar y con todos los indicios de culpabilidad para que no cometan errores como este. bueno, muchas gracias, Víctor. Hemos estado aquí en Dame un Desafío por segundo, TV. dame un eh, tram- segundo, dame un sí, sí, segundo, sí, Adriano. sí, sí, Dentro de la renovación, yo creo que en sí, el comité político hay que mantener gente con condiciones que han sí, demostrado y que le dieron al PLD 16 años de gobierno. Pero sí, también creo que debe haber modificación. Y sí, nosotros, después de 16 años en el Congreso, sí, con 18 cuando terminemos, con la carrera sí, que hemos hecho, con 15 años, 16 años como miembro del Comité Central, sí, estaremos presentando una candidatura al comité político, que ojalá poder contar con tu voto de los sí. 33 que hay que votar y vamos a presentar y la vamos a recorrer a nivel nacional, donde me entregaría en cuerpo y alma para relanzar el partido, para poder llevar una propuesta de renovación y también estar acompañando al presidente Medina, a Charlie, la Secretaría General, para hacer una buena obra en el partido. Bueno, tú sabes que yo también comparto la renovación del comité político para darle más energía, para un mejor trabajo. Ya algunos incluso han dicho que no van a renunciar, gente que han hecho su buena labor y que Así es. nosotros les reconocemos. Se va a crear una especie de, como de comisión para los que sean el comité político sigan aportando. Y en ese caso tú tienes la madurez, que es lo importante, ya necesaria, el trabajo, la experiencia. Y digo la madurez porque el que está en el comité político tiene que tener la sangre Sí. fría para pensar bien y para dirigir bien el PLD. Y por tanto, tú puedes contar con mi voto. Y Gracias. te puedo decir que yo, con los amigos míos también de aquí, de Lepiña, alguna gente, trataré de conseguirte algunos votos, porque en esa renovación, nosotros del PLD, nosotros los dominicanos, ganamos con que tú estés haciendo esos aportes en nuestro comité político. De manera que le pido Gracias. yo a los del comité central que votaríamos que valoren la gran capacidad, la madurez, el interés de trabajo que tiene Víctor Suárez para estar en el comité político del PLD. Entonces, le Gracias. decía que le doy las gracias a Víctor por esta conversación aquí en Digital 15 Telemicro Internacional y que Víctor es un destacadísimo diputado ya de 15 años con aporte importantísimo en la legislación dominicana, incluyendo la Constitución, aporte directo de él y aporte de otros, pero trabajado con él en comisiones. Al mismo tiempo, su labor de representación, ustedes lo han escuchado, normal, con calle, carretera, bajo techo, etcétera, también la ha ejercido bien y ahí están las huellas del diputado Víctor Suárez. Hemos terminado dando las gracias a Víctor, dando las gracias a ustedes y será hasta el Gracias. próximo programa con otro invitado tan importante como el destacado diputado Víctor Suárez. Gracias, hermano.